Así que bueno, damos comienzo a esta charla, ¿sí? Vamos a arrancar con la temática, como bien les decía, el título de esta segunda masterclass es las estructuras contractuales y los contratos de consumo. En particular, vamos a estar enfocándonos en lo que respecta a las cláusulas y prácticas abusivas en materia de servicios de la sociedad de la información, plataformas y productos digitales. Y esto va a ser obviamente seguir profundizando las temáticas consumeriles que naturalmente hemos estado compartiendo desde el inicio de este ciclo. Primer punto, ¿no? Vamos a abordar el tema de las estructuras contractuales y qué es esto a lo cual nosotros nos referimos cuando hablamos de estructuras contractuales. En términos generales nos estamos refiriendo naturalmente a aquellas formas en las cuales nosotros organizamos los contratos para reflejar esas relaciones y esas obligaciones que se asumen entre las partes involucradas, es decir, en términos de lo que respecta, ¿no?, a las diferentes estructuras contractuales que nosotros manejamos. Las estructuras contractuales varían de conformidad, obviamente, a la naturaleza del sinalagma, del acuerdo de las partes involucradas y, naturalmente, de los objetivos que se persiguen en la contratación. Simplemente a modo de recordatorio, obviamente creo que sobreabunda por la audiencia que estoy viendo, pero en términos generales ustedes recordarán que en nuestra codificación civil y comercial de la Nación Argentina nosotros tenemos una división en materia contractual de tres tipologías de contratos. Por un lado, los contratos de negociación individual o paritarios, aquellos contratos en los cuales naturalmente las partes se encuentran en igualdad de condiciones o en igualdad de poder desde la perspectiva de lo negocial. Después tenemos lo que se llaman contratos sujetos a cláusulas generales predispuestas, y que son aquellos que incluyen justamente este rubro, esta tipología de cláusulas específicas sobre las cuales naturalmente vamos a ahondar y vamos a conversar luego, que son las cláusulas generales predispuestas, que claro está en la modalidad de contratación adhesiva o formularia. Son cláusulas que pueden devenir en abusivas o, como también muchas veces denominamos, abusiva sorpresa, cuando esa abusividad emerge luego en lo que respecta a la ejecución del contrato. Y finalmente, la última tipología de contratos que se regulan en nuestra codificación civil y comercial, que son los contratos de consumo, claro, esta categoría que nos convoca en este ciclo. Ahora, en toda estructura contractual está claro que nosotros debemos, por un lado, identificar a las partes que concurren a celebrar ese contrato, o sea, quienes celebran el contrato, y específicamente en los contratos en los cuales estamos metiéndonos, que son aquellos que se celebran por motivo de los servicios y de los productos de la sociedad de la información en plataformas y en medios digitales. Estamos hablando de una categoría muy clara de parte, que es en el caso el consumidor electrónico, el consumidor digital, consumidor que claro está tiene ciertas particularidades, ciertas características muy específicas en cuanto a la vulnerabilidad a la cual lo susceptibiliza el medio en el cual se encuentra inserto. Por otra parte, está claro que nosotros también tenemos que señalar en toda estructura contractual el objeto del contrato, especificar naturalmente qué es lo que se espera lograr con ese contrato, y es allí donde naturalmente tenemos estos problemas de ajuste en materia consumeril, toda vez que cuando nosotros nos metemos en esos contratos en los cuales están involucrados los consumidores electrónicos, muchas veces encontramos propósitos que son opacos o que bien no se encuentran adecuadamente detallados, informados. Recordemos obviamente los requisitos en materia de información que se establecen a nivel consumeril, una información cierta, clara, detallada, suficiente, a las capacidades de comprensión de los consumidores y usuarios. Entonces muchas veces encontramos que el objeto está naturalmente mal delimitado desde esa perspectiva de deber de información, de cumplimiento de deber de información. Máxime cuanto en los contratos que se celebran en los servicios o en materia de servicio de la sociedad de la información, ese deber de información naturalmente es un deber de información
agravado, es decir, tenemos que no solamente explicitar cuestiones informativas que hacen al objeto en sí mismo del producto o del servicio, sino también al medio de celebración del contrato, porque por obviamente el riesgo inherente. Hemos compartido a lo largo de este año y los años anteriores muchísimas charlas en las cuales hemos hablado específicamente de los riesgos que son inherentes a los medios de carácter electrónico. Entonces, bueno, naturalmente ese objeto tiene que estar bien delimitado. Por otra parte, también otra de las cosas que vemos que emergen como abusivas en estos tipos de, obviamente, de contratos específicos de consumo es que muchas veces encontramos propósitos que en la claridad de su exteriorización esconden o engendran propósitos ocultos, o sea, finalidades ocultas. El consumidor electrónico cree que está celebrando el contrato por algún motivo en particular, cuando en realidad el verdadero interés o interés subyacente por parte del contratante es otro. Esto lo vemos particularmente con la temática, por ejemplo, del perfilamiento o de la explotación analítica en materia de datos, ¿no? Por otra parte, también tenemos un problema en cuanto a las estructuras contractuales que estamos identificando, el tema de las responsabilidades y las obligaciones que tiene cada una de las partes. Muchas veces la enunciación de las mismas no es clara, no es transparente, no está bien definida o muchas veces se las define de maneras totalmente abiertas e inespecíficas. Hemos visto seguramente, ustedes también lo habrán hecho, muchísimos contratos en los cuales en las plataformas a nivel digital se le dice al consumidor, miren, nosotros podemos y tenemos la total, absoluta libertad de cambiar las condiciones contractuales. Es la obligación de ustedes estar al corriente de los cambios que nosotros realicemos en el marco de estos contratos. Y la realidad es que esto pretende, obviamente, una ficción de omnisciencia en lo que es la espalda del consumidor, un deber claramente que responde a nada más que una cláusula y una práctica abusiva muy enquistada a nivel, como decirles, hasta histórico en lo que respecta a la contratación de carácter electrónico, ¿no? Muchas veces también los beneficios de las partes están mal detallados, o sea, vemos cómo los consumidores en ciertas oportunidades creen, o sea, de alguna forma, como decirles, proyectan determinados beneficios que al final de cuentas terminan siendo otros y por lo general es muy claro que terminan siendo muy diversos y terminan siendo en desmedro, obviamente, de sus propios intereses. O sea, esto es algo también muy claro en la contratación de carácter electrónico. Y después, naturalmente, tenemos el tema de las cláusulas, tema sobre el cual vamos a volver más adelante, cláusulas que muchas veces en lo que respecta al acuerdo introducen cuestiones que son sorpresivas, que son abusivas, que son vejatorias y que naturalmente son perjudiciales para los consumidores electrónicos en general. Y después, por último, naturalmente tenemos el tema de la firma, la celebración, obviamente, de los contratos, la formalización. Está claro que en los medios a nivel electrónico muchas veces tenemos este tema de la formalidad. Nosotros tenemos todo un sistema, como bien pueden saber, como decirles, muy basado específicamente en lo que respecta al tema de la firma digital, ¿sí? O sea, particularmente nuestra ley de firma digital establece esa cuestión de la equiparación con la firma hológrafa y la realidad es que la mayoría, obviamente, de los contratos que se formalizan con los consumidores y usuarios, naturalmente se los celebra de formas que no son equiparables, naturalmente, ¿no? A la firma hológrafa. No se utiliza firma hológrafa, en todo caso, muchas veces se utilizan firmas de carácter electrónico o cosas aún menos seguras desde la perspectiva digital, desde la perspectiva jurídica, a lo que es la firma electrónica. Pero sin perjuicio de ello, obviamente, el consumidor se encuentra igualmente obligado, vinculado y demás. Entonces vemos muchas veces, ¿no?, como esta doble vara en lo que respecta a la seguridad jurídica de ciertas vinculaciones contractuales rigen, obviamente, y perjudican a los consumidores y a los usuarios, ¿sí? Entonces, pasamos a relación
específica de las estructuras contractuales, particularmente analizadas desde la perspectiva de la contratación de consumo. ¿Qué fenómenos o qué cuestiones obviamente tenemos en particular y que afectan a los consumidores electrónicos? En primer lugar, cuando nosotros en términos generales hablamos de cualquier tipo de contratación a través de soportes o de medios electrónicos, tenemos frente a nosotros un fenómeno que es el de la intermediación, ¿sí? En términos generales, en Internet hay tantos roles de intermediarios como los que se les ocurran a ustedes, y la realidad es que en ese ecosistema virtual, cuando los consumidores celebran obviamente sus contratos para acceder a los productos y a los servicios de la sociedad de la información, realmente están participando de contratos muy complejos. Es decir, desde la perspectiva de la estructura contractual, hay múltiples acuerdos que se encuentran interconectados. Esto es lo que nosotros referimos en la doctrina como el tema de la contratación en red o el fenómeno de la conexidad contractual. Es decir, bueno, nosotros tenemos contratos que son multilaterales, que son complejos, que se encuentran estructurados, y tenemos algo también interesante en esta cuestión, que todos estos contratos complejos que les estoy comentando, esos acuerdos que se encuentran interconectados, relacionados, conexos, comparten un elemento. Y ese es el elemento, obviamente, que es el fundamento de por qué cualquiera, obviamente, de aquellos que integran esta cadena de producción son responsables, por lo menos en las faz públicas de la acción, frente a los consumidores, a los usuarios electrónicos. ¿Cuál es este punto? El hecho económico subyacente, es decir, la realidad económica subyacente, la primacía de esa realidad económica subyacente. Esto es lo que nosotros tenemos que notar. En primer lugar, a la hora de analizar cualquier fenómeno de contratación de consumo en los ecosistemas, en los espacios virtuales, digitales, lo que tenemos que dar cuenta es, bueno, cuál es, ¿sí?, ese hilo invisible, ese ligamen, que lo que realiza es relacionar de forma absolutamente inequívoca a todos estos contratos en los cuales el común denominador naturalmente es ese contratante, ese consumidor, ese usuario electrónico. ¿Esto por qué es tan importante? ¿Por qué se los destaco tanto? Y bueno, porque está muy claro que en relación a lo que respecta a la responsabilidad frente a los consumidores y usuarios, muchas veces quienes integran estas complejas cadenas de producción intentan deslindarse de su responsabilidad legal. Y para esto muchas veces existen ciertos recursos, ¿no? Como la cuestión relacionada a la personalidad jurídica de cada uno de los que celebran esos contratos y principios generales de nuestro derecho, como tienen que ver con el efecto relativo de los contratos en las partes, ¿no? O sea, entonces cuando decimos, bueno, aquí hay un tercero, sí, que también debería estar metido en este contrato, que también debería, obviamente, responderse frente a los daños que se le ocasiona al mismo. Del otro lado, obviamente, se van a deslindar de la responsabilidad diciendo que nada han tenido que ver, de que su función estaba limitada a XX deber, y la realidad es que todo lo que nosotros tenemos que vislumbrar en estas situaciones es la primacía de ese hecho económico subyacente, ese hecho central que conecta a todos, que les da a todos la razón de ser dentro de esa estructura compleja contractual. Por otra parte, ¿qué fenómeno tenemos? Bueno, está claro que en los contratos de consumo a nivel electrónico, la forma, obviamente, de celebración por primacía es la contratación de carácter adhesivo o formulario de consumo. Y esto trae, obviamente, muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque esa cuestión de que el contrato esté naturalmente preredactado por alguien que tiene un interés muy claro, muy parcial, en una relación de carácter encima asimétrico, está claro que cuando lo haga, cuando predisponga el contenido del Sinalagma, lo haga a favor suyo. O sea, está claro, y esto es lo que nosotros naturalmente enfrentamos en la diaria a la hora de analizar contratos adhesivos o formularios que se celebran, por ejemplo, en medios virtuales o que tienen por objeto justamente, ¿no? Servicios y productos de la sociedad de la información. Y para lo cual, bueno, es muy fácil decirle a los consumidores y usuarios, bueno, lo que deberían hacer ustedes es informarse, es asesorarse.
Pero la realidad es que muchas veces esto obviamente no basta. ¿Por qué? Porque de vuelta la predisposición formularia es un hecho avasallante. Por más que el consumidor muchas veces no se asesore o tal vez crea poder ejercer la ilusión de su autonomía de la voluntad, la realidad es que todas estas prácticas de los servicios de la sociedad de la información, de las plataformas digitales y de los intermediarios comerciales en Internet son todas y cada una de ellas prácticas cartelizadas. Esto es, si el consumidor elige, por ejemplo, salirse de la contratación e ir con otro competidor, la realidad es que con ese otro va a encontrar exactamente las mismas prácticas y las mismas cláusulas abusivas de las cuales se está escapando. Entonces está claro que en todas estas cuestiones nosotros tenemos tal vez una responsabilidad bastante fuerte como operadores jurídicos del derecho y también haciendo un llamado a las autoridades de aplicación de lo que es controlar este fenómeno. Nosotros, por nuestra parte, visibilizándolo a través de las denuncias, a través de las acciones que canalicemos enfrentándonos a estas tipologías de prácticas y de cláusulas abusivas. Por otra parte, instar también a las autoridades de aplicación a que específicamente se metan, obviamente, de manera más profunda en el análisis de la contratación de consumo electrónico y que la realidad es que lo que deben hacer, que todavía realmente no se ha realizado hasta la fecha, más allá de algunos avances, como ha sido, por ejemplo, el botón de arrepentimiento, entre otras cuestiones, es meterse verdaderamente en el análisis de las estructuras contractuales. Esto es, entender que los contratos tienen que servir a los consumidores y a los usuarios electrónicos, adaptarse a las necesidades y a las situaciones de los consumidores y de las leyes que nosotros tenemos de nuestro marco regulatorio y por otra parte empezar en serio a revisar los contratos. Este problema es muy grave, ¿por qué? Porque nosotros justamente ¿qué tenemos? Esta cuestión de, bueno, si nosotros encontramos cláusulas y prácticas abusivas, podemos obviamente señalarlas, podemos reclamar al respecto de las mismas, pero la gran pregunta era, ¿y la autoridad de aplicación qué hace respecto de todos los contratos que están circulando entre nosotros? ¿No tiene capacidad previa de control, de auditoría, de por lo menos espontánea, aleatoria, para de alguna forma marcar alguna suerte de mediana dentro de lo que es el mercado para entender, bueno, qué estructuras contractuales son adecuadas, son correctas y cuáles no? E intentar, por lo menos de a poco, purgar de esas cláusulas abusivas y también la práctica contractual de las prácticas de carácter abusivo, ¿no? Ese sigue siendo un deber muy postergado por parte, obviamente, de las autoridades consumeriles. Y metiéndonos ahora de lleno, ¿no? En lo que es el contexto, ¿no? De la contratación de consumo. En los ecosistemas digitales, nosotros por un lado está claro, tenemos al consumidor, al usuario electrónico, por otra parte tenemos al proveedor y como les decía, tenemos este rol de los intermediarios comerciales de Internet. Y está claro que los intermediarios comerciales de Internet han insistido muchas veces en teorías tan ridículas, ¿no? Como la teoría de la irresponsabilidad, es decir, el creer que los intermediarios comerciales de Internet, por el rol que tenían, o sea, cuando ellos eran meros intermediarios pasivos, al no intervenir efectivamente de manera activa, en lo que es la contratación de consumo, entonces en ese sentido no eran responsables frente a los consumidores y a los usuarios por los daños. Está claro que esta teoría es un ridículo. Y un ridículo por muchas cosas que vamos a ver a continuación. O sea, en particular, solamente para darse una idea, la contratación en los medios digitales y todo lo que sucede en relación a los servicios de la sociedad y la información no son actividades de orden altruista, es decir, nosotros tenemos muchas veces esta confusión que vuelvo a reiterarles. Cuando nosotros hablamos de onerosidad, la onerosidad puede ser en dinero o en especie, y en todas las relaciones de carácter electrónico el precio que se pagan son los datos, los metadatos, los subproductos de procesamiento, el relacionamiento, el tráfico, las interacciones, por mencionar algunas de estas cosas. Por lo tanto, siempre hay un lucro, al menos en especie, a través de la moneda que son naturalmente los datos. Ahora bien,
cuando nosotros tenemos un lucro en la forma que sea, se introduce dentro de nosotros lo que es la teoría de riesgo-provecho, es decir, aquel que lucra con una determinada actividad naturalmente tiene que sostentar los daños, obviamente, que introduzca en el mercado. No existe actividad exenta de riesgos, por lo tanto, los proveedores mal pueden decir que su actividad por la cual introducen un pasivo en la sociedad es totalmente neutra y que ese pasivo tiene que ser resistido, ¿sí?, de forma totalmente pacífica por los consumidores y usuarios electrónicos. En ninguna parte ni de la Constitución ni de nuestra codificación civil y comercial está contenida esta cuestión de resistir daños injustos de maneras arbitrarias determinadas de forma unilateral por proveedores. Por lo tanto, bueno, esta cuestión de teorizar en torno a la irresponsabilidad de los intermediarios comerciales de Internet, creo que es, y lo sostengo, es una teoría muy, muy anquilosada que tal vez en algún fuero comercial del pasado pudo haber tenido cabida, pero que realmente no tiene absolutamente ninguna coherencia ni congruencia en el estado actual del arte que nosotros tenemos hoy día, ¿no? Pero lamentablemente siguen existiendo, obviamente, seguidores de estas teorizaciones y entre esas cuestiones, naturalmente, los representantes legales de la gran mayoría de los intermediarios comerciales de Internet. En materia de contratación de consumo, está claro que tenemos muchos principios que hemos abordado in extenso en este primer ciclo de derecho del consumidor que les comentaba que ya hemos compartido con Microjuris, en el cual comenzamos obviamente a realmente trabajar in extenso cada uno de ellos, entre los cuales estaban obviamente el principio indubio pro consumidor, el deber y el derecho de información, el deber y derecho de seguridad, el derecho a la protección de los intereses económicos de los consumidores y los usuarios, o sea, intereses económicos y extraeconómicos también, ese deber de indemnidad, los principios precautorios, el principio preventivo, el principio de reparación de daños, el principio de la responsabilidad objetiva y solidaria, el principio de no discriminación y de trato digno, el derecho también a la participación, a la organización, al acceso a la resolución de controversias o de conflictos, el principio de bilateralidad y el principio de neutralidad tecnológica. Bueno, todo esto lo encontrarán y pueden seguir profundizándolo en lo que respecta a las charlas que hemos dado en el pasado. Ahora, pasemos más en profundo a esa modalidad adhesiva de contratación que nosotros celebramos en los entornos o en los ecosistemas digitales, en los ecosistemas virtuales. Y ahí estamos ya, obviamente, en contratos de orden formulario que están sujetos a cláusulas generales predispuestas. Está claro que esa predisposición del contenido está unilateral y arbitrariamente realizada por el proveedor, quien es el único y exclusivo director del contenido del contrato. Y está claro que por su parte, ¿no?, el consumidor, el usuario electrónico, no tiene capacidad alguna de negociar el contenido, de disponer, de alguna manera opinar, aunque sea. Solamente su actividad se limita a la aceptación del contenido predispuesto. Y es por eso que yo muchas veces me han escuchado decir y hablar al respecto de este tema. Nosotros tenemos que dejar de hablar en cuestiones de orden adhesivo de lo que es el fenómeno del consentimiento, porque verdaderamente a nivel jurídico no hay consentimiento. Nosotros lo que estamos viendo es un fenómeno que es el asentimiento y en todo caso, si verdaderamente fuera informado, estaríamos frente a un asentimiento informado, pero no frente al instituto de consentimiento desde la perspectiva jurídica que nosotros dotamos de contenido a esa institución jurídica que es el consentimiento. Los consumidores electrónicos asienten. En todo caso, si la información es cierta, adecuada, detallada, total, ¿sí?, a las capacidades de comprensión de los mismos y son plenas y agravadas, no solamente sobre el producto y servicio, sino también sobre los riesgos específicos que existen en el medio, recién allí podríamos hablar de asentimiento informado. Ahora bien, cuando volvemos al tema este de las cláusulas generales de orden predispuesto, son en términos, obviamente a nivel estructural, siempre lo he señalado, las cláusulas generales predispuestas se colocan allí
más allá de toda esta historia que podemos desarrollar y que podemos charlar, en la cual no quiero gastar el tiempo desde lo que es el análisis, por ejemplo, ¿no? Del Fordismo y del Taylorismo contractual. Está claro que la serialización de los contratos ha llevado naturalmente a que las cláusulas también se serialicen, se busque de alguna forma aprovechar la economía de escala, establecer cláusulas que son probadas en el mercado, que han demostrado su eficiencia, que son maximizadoras de ganancias y que nosotros podemos colocarlas de manera modular en los contratos y que tenemos probado que funcionan en el mercado. Ahora bien, ha habido obviamente un límite a esta cuestión de las cláusulas generales predispuestas que fue dada por la evolución de nuestro derecho. Es decir, en el pasado tal vez nosotros admitíamos a tontas y a ciegas cualquier tipo de cláusula general predispuesta cuando obviamente no había nacido aún esta disciplina de la cual estamos charlando, que es la protección de los derechos de los consumidores y usuarios y el derecho consumeril. Está claro que las cláusulas generales predispuestas muchas veces engendran, y muchas veces, por no decir casi siempre, muchas veces engendran abusos. ¿Sí? Y cuando así lo hicieran, las cláusulas abusivas se tienen, según obviamente nuestra protección, nuestra regulación consumeril, se tienen por no predispuestas, por no celebradas, y es así como nuestro sistema jurídico predispone respecto de las mismas el máximo castigo que puede haber sobre ellas, que es la nulidad, una nulidad absoluta, insubsanable. Y después ustedes recordarán que también nuestra regulación consumeril lo que establece es que si nosotros obviamente encontramos cláusulas abusivas, podemos reclamar la remoción, la nulidad de las mismas y en cuyo caso, si es que las mismas dentro de lo que es la estructura contractual fueran elementales o esenciales a nivel estructural, el juez lo que puede hacer es realizar esta acción jurídica que se conoce como la integración del contrato. Establecer los cambios que necesita esa estructura contractual. ¿Por qué? Porque lo que le preocupa naturalmente al derecho es mantener el negocio jurídico vivo. Y esto es mantener vivo al contrato, establecer los cambios que yo pueda establecer a nivel estructural para que el contrato siga vivo, para que subsista esa relación contractual. Las cláusulas abusivas, como les digo, generan desequilibrios. Está claro que si yo ensancho, obviamente, ya sea los derechos, los beneficios de una parte, lo estoy realizando en una ecuación que es finita, es decir, teniendo recursos finitos, está claro que lo que saco a una de las partes en beneficio de otra lo pierde el consumidor, lo pierde el usuario electrónico. Y es por eso, obviamente, ese motivo de desequilibrio contractual por el cual se las tiene por no convenidas. Ahora, en materia obviamente electrónica, ¿cómo nosotros celebramos esa adhesión online, esa adhesión a nivel digital? Y ahí surgen los conocidos, seguramente lo deben haber leído, lo deben haber estudiado, que es el tema de los contratos click and wrap, o sea, cliqueo y cierro el contrato, o lo que se conocen como los browse agreements, o sea, browseo todo el pergamino que es el contrato y luego de ello también realizo la misma acción, porque en las plataformas, en lo que respecta, ¿no?, a la interfaz que conecta al usuario con el proveedor, es una interfaz gráfica en la cual la única acción que lo que se puede realizar es obviamente un clic. Ahora, lo cierto es que todas estas plataformas a nivel digital lo que nos lleva también en lo que respecta a la inmediación de orden contractual, la instantaneidad, naturalmente lo que arrastra desde esa perspectiva de protección jurídica es la necesidad natural de mayores controles respecto de esas modalidades adhesivas. ¿Por qué? Porque con esto que les digo en cuanto al flujo decisional que ocurre en los ecosistemas digitales, este problema es más grave. ¿Por qué? Porque pueden surgir nuevos modos de abusar del consumidor, del usuario. La instantaneidad, por ejemplo, insta a qué? Grave preocupación en materia, por ejemplo, de la conformación de esa reflexibilidad del consumidor, del usuario.
La irreflexividad en la contratación lleva a la contratación de orden compulsivo. El consumismo, la publicidad, por ejemplo, dirigida a nivel online, el perfilamiento, el microtargeting que se realiza a través del perfilamiento, conduce justamente a que afloren esas nuevas formas abusivas de esas contrataciones adhesivas electrónicas y que claramente no han sido adecuadamente abordadas desde la perspectiva de lo normativo. Esto no es menor, o sea, seguimos teniendo, más allá no de que siempre no, siempre nosotros señalamos ciertas cuestiones en materia de los avances regulatorios, en materia de consumo. Bueno, ¿se acuerdan la clase pasada? Justamente hablamos de la desregulación. Estamos, ni los voy a hablar sobre ese tema cuando hablemos de cláusulas abusivas, de que hemos perdido, ¿no?, una regulación muy histórica en materia de cláusulas abusivas, pero lo cierto es que más allá de todo esto, la realidad es que no se ha avanzado respecto de la protección de los consumidores y usuarios electrónicos. O sea, seguimos trabajando, por ejemplo, con el botón de arrepentimiento, pero no es el único tema, no es la única preocupación. O sea, el arrepentimiento del usuario, del consumidor, no es la única preocupación en estos temas, y de hecho hay temas mucho más graves y que están cada vez tomando una aceleración muy, muy compleja en la cual cada vez tenemos más víctimas. Entonces creo que la fenomenología de lo que es la contratación con consumidores y usuarios electrónicos debería ser abordada de manera específica, de manera obviamente más profunda. Los consumidores y usuarios electrónicos está claro que necesitan mayores controles. Volvemos al tema de la responsabilidad de las autoridades de aplicación sobre esas modalidades adhesivas, sobre esos nuevos abusos, nuevas prácticas. Y después tenemos el gran fenómeno en la etapa precontractual a nivel digital, que es suplir la información con la publicidad dirigida. Y esto hoy en día se realiza de maneras, a ver, cada vez más intrusivas, cada vez más invasivas. Y es en este sentido que también la autoridad de aplicación debería, como decirles, intervenir. ¿Por qué? Porque el perfilamiento es una preocupación muy, muy, muy grave que aqueja a los consumidores a nivel electrónico. En términos generales, grandes problemáticas del consumo electrónico, el consumidor electrónico teme, muchas veces teme respecto de la seguridad jurídica transaccional de los acuerdos que está realizando. Y esa incerteza de vuelta no es esotérica, no es una incerteza por un riesgo infundado, sino que la realidad es que lo que muchas veces se encuentra en juego en los entornos digitales es el valor confianza. ¿Por qué la confianza? Y bueno, porque la confianza tiene que ver con esta cuestión de las expectativas objetivadas que tiene el consumidor en lo que respecta al objeto del contrato, porque permanentemente se frustra la protección, la privacidad y la seguridad de los datos de los consumidores y de los usuarios, porque permanentemente se buscan ciertos ahorros estructurales en materia de enforcement o costos de cumplimiento. Está claro hoy en día que, por ejemplo, los consumidores electrónicos cada vez acceden, ¿no?, a estas aplicaciones, a estas plataformas virtuales en las cuales se asegura, por ejemplo, la trazabilidad de la recepción en el caso de la contratación, como podría decirse, híbrida o mixta, ¿no?, de consumo, donde se celebra todo por medios electrónicos, se reciben los productos y servicios de manera física, y que todo esto responde a costos de cumplimiento. El tema es que si se ahorran los costos de cumplimiento o bien no se controlan cómo se ejecutan esos costos de cumplimiento, los consumidores y usuarios electrónicos también pueden sufrir obviamente riesgos adicionales. Un ejemplo de ellos son los riesgos en seguridad. ¿Cuántas veces hemos escuchado consumidores y usuarios electrónicos que, esperando un determinado producto y servicio, terminan obviamente a manos tal vez de un estafador, de un maleante, de lo que fuera, porque simplemente habían perdido esa trazabilidad y esa seguridad? Y este problema que les estoy diciendo, a ver, la semana que viene veremos la vereda desde los proveedores, desde la perspectiva de la responsabilidad social empresaria. Tampoco es menor desde la perspectiva de los proveedores. Los proveedores hoy en día también están sufriendo consecuencias de estos descontroles, de esta desregulación, por parte, por ejemplo, de temas de fraude, del incremento del fenómeno de la inseguridad, solamente por mencionar algunas cosas que también charlaremos, ¿no? Entonces, el tema, ¿no?, del entorno digital es algo, como decirles, particular en cuanto al tema de la fractura de la confianza, la desprotección del consumidor y la inseguridad jurídica natural que
sufren los consumidores y los usuarios. Y dentro, obviamente, de las prácticas abusivas que más, obviamente, uno señala en los ecosistemas virtuales está el tema de las comunicaciones con fines comerciales, la publicidad online, la publicidad dirigida. Todo este tema de lo que naturalmente se lleva a cabo con estas prácticas que les he comentado de targeting, de microtargeting, que en definitiva conlleva efectos discriminatorios profundos y por otra parte conculcatorios e intimidatorios para los usuarios y los consumidores, están algunos derechos que en materia de protección de datos personales involucran la temática de consumo, que son el derecho a no ser perfilado y el derecho a no ser objeto de toma de decisiones automatizadas. Como todavía, obviamente, no tenemos bien delimitados estos derechos en materia de protección de datos y por otra parte también tristemente tenemos y hemos tenido hasta la fecha muchísimos intentos por el contrario, de intentar ensanchar las capacidades de perfilamiento, de toma de decisiones automatizadas, por ejemplo, del uso indiscriminado de algoritmos, del uso indiscriminado de inteligencia artificial. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La elaboración de perfiles comerciales publicitarios de consumidores y usuarios va a estar aún más descontrolada, porque se imaginan que si nosotros estamos metiendo todas estas cosas de manera irrestricta en áreas muchísimo más sensibles, cuando hablemos de consumidores, de usuarios, la situación va a ser una absoluta fiesta de licencia jurídica respecto de estas cuestiones. ¿Por qué? Y bueno, porque van a ser cuestiones, como nosotros siempre hemos visto en materia jurídica, que las cuestiones personales, que las cuestiones patrimoniales son mucho, ¿no?, más laxas en lo que respecta a la protección y acá no se van a ver. Imagínense que si no se ven en áreas sensibles derechos humanos vulnerados, ¿cómo van a verse esos mismos derechos humanos vulnerados en el ámbito de consumo cuando justamente tal vez vamos a tener hasta la excusa legal del asentimiento falsamente informado de los consumidores usuarios titulares de los datos, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema muy grave. De hecho, los proyectos, como les he comentado en otras charlas de datos, proyectos de reforma en materia de datos han hablado de consentimiento tácito y también han hablado de lo que es el interés legítimo como base de tratamiento de datos. Y esto es muy complejo, no solamente porque nos metemos, por ejemplo, en las estructuras de orden contractual, porque ahí ya tendríamos al menos la abolición del agente de la persona dañada. No, lo peor son las cuestiones relacionadas al procesamiento abusivo de datos y de metadatos en las etapas preliminares o precontractuales, que es lo que ha quedado, como decirles, afuera de esta charla, porque nos metemos en la estructura contractual, pero acá el problema es cuando nosotros recién los proveedores empiezan a tener contacto con los consumidores y usuarios, aún sin la existencia justamente de un contrato de consumo. Y a lo que me estoy refiriendo no es otra cosa que el concepto de relación de consumo, que debería abarcar también la protección de los datos y de los metadatos de los consumidores electrónicos en las etapas preliminares o precontractuales, ¿no? Entonces pasamos a la cuestión de las prácticas abusivas. A ver, prácticas abusivas hay muchísimas y son de lo más variadas en los ámbitos digitales. Lo que hacen es menoscabar, obviamente, el trato equitativo y digno, generar desequilibrios a nivel contractual y vulnerar un principio absolutamente general y elemental de nuestro derecho, que es el principio general de la buena fe, más allá, obviamente, de la ilicitud que tienen. Es decir, cuando nosotros hablamos de prácticas abusivas, estamos frustrando todas las expectativas fundadas en la buena fe que tienen los consumidores, los usuarios electrónicos. Y en este sentido, cuando nos metemos en el tema de las prácticas abusivas, emerge el tema de trato indigno. Y no hay que perder de vista que cuando estamos hablando de trato indigno, estamos hablando de una violación a los derechos humanos fundamentales de los consumidores y los usuarios electrónicos. Por eso el tema de las prácticas abusivas en los entornos virtuales no es una cuestión menor. Y se manifiesta de muchísimas maneras y estas nuevas formas de manifestación naturalmente requieren de nuevas estrategias respecto de los controles que se deben a las mismas. Ya los mecanismos protectorios que han existido a la fecha son absoluta y totalmente hiposuficientes. Tenemos publicidad engañosa online a raudales, esto es,
Estamos, justamente, ¿no? Muchos hablan de la era de la posverdad. Información falsa, noticias falsas. ¿Sí? O sea, tenemos una revolución de lo que serían las publinotas. ¿Se acuerdan que nosotros en materia consumeril evolucionamos todo este tema de decir, bueno, si estamos frente, ¿no?, a un mensaje periodístico, y si el mismo fuese, por ejemplo, un espacio publicitario pago, se tiene que dar una expresa noticia a los consumidores y los usuarios que están siendo expuestos a esa publicidad no tradicional, diciendo obviamente que este mensaje es publicitario para poder obviamente defenderse frente al mismo. En Internet, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos muchísima información falsa, tenemos muchísimos mensajes que lo que hacen es disimular dentro de la calidad, por ejemplo, científica, periodística y demás, publicidad encubierta. Por lo tanto, esto nos lleva a que los consumidores, los usuarios, creen estar, por ejemplo, como sucede habitualmente, leyendo, imagínense el descaro al cual hemos llegado, leyendo noticias periodísticas por partes, por ejemplo, de cuentas de periodistas en redes sociales como red social Twitter, y de golpe, sí, ahora X, y de golpe, ¿no? El usuario, el consumidor, no se da cuenta que no estaba viendo una noticia, no estaba viendo un artículo de difusión científica, sino en realidad estaba viendo publicidad no tradicional, publicidad encubierta. Y esto con las formas abusivas publicitarias es aún peor, ¿sí? O sea, estamos hablando de publicidad ya hoy en día, que obviamente cuando hablamos de publicidad subliminal a nivel digital es muy fácil realizarla. Es decir, nosotros tenemos permanentemente bombardeados a los consumidores, a los usuarios electrónicos de manera permanente a esa publicidad. Y esa publicidad multimedios y multiplataformas y por múltiples redes. Y hoy en día esa publicidad ya no solamente se ha quedado en las redes sociales, sino también en esos espacios pseudosacrados, como las redes de comunicación. Nadie espera, por ejemplo, que en una plataforma de comunicación que tal vez el usuario, el consumidor habitualmente utiliza para comunicarse con sus entornos socioafectivos cercanos, de golpe encuentre publicidad encubierta también en esos espacios. Entonces, ahí tenemos un gravísimo problema, y esa publicidad engañosa ya no es sobre productos y servicios de consumo, ¿no? Tradicionalmente concebidos como de consumo, sino productos y servicios que se han consumerizado. Un ejemplo de ello, las aplicaciones que se hacen y que utilizan inteligencia artificial para dar servicios, obviamente presuntos, porque esto sería un ejercicio ilegal de la medicina, de salud mental, que luego se reconvierten y que después disfrazan y dicen, no, es de salud emocional, para disimular obviamente la responsabilidad legal que tienen. Entonces, hoy en día ya tenemos la consumerización de todo, la consumerización de los medicamentos, la consumerización de lo que son los servicios de atención en materia de salud psicofísica. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. La consumerización absolutamente invasiva, como lo hemos visto del tema de la ludopatía, ¿no? Hace un rato se acuerdan que se debatía tanto, ¿no? Sobre el tema de la ludopatía infantil, y ahora obviamente todas estas acciones son reconvertidas. La ludopatía ya está directamente instalada como temática, y lamentablemente, por lo menos el fenómeno que estoy vislumbrando es que por el contrario ha servido de estímulo, ¿sí? Como decirles, de un boost de la temática, y que va a generar un efecto, les diría, ¿no? Contrario al esperado. Lejos de desestimular el consumo, la publicidad es publicidad. Y si el aparato publicitario lo que hace es seguir empujando la temática, seguir promoviendo la temática, lo que está haciendo es insertar la temática, insertar la práctica, evangelizar el hábito y lograr captar consumidores que antes tal vez desconocían y no tenían ese consumo, ¿no? De cuestiones, por ejemplo, de juegos, de apuestas de maneras recreativas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando estas cuestiones se manejan de formas irresponsables, porque a veces, ¿no?, lo que se cree como campaña publicitaria para educar termina siendo una campaña publicitaria de difusión y de culturización en realizar determinados tipos de acciones, ¿no? Por otra parte, tenemos también, obviamente, falta de transparencia en todo este proceso, ¿no?, de información. También el problema
de esta cuestión de la sistematicidad de los mensajes y de la sistematicidad de la llegada y de la, como podríamos decir, la intermediación a la distancia de un clic. Yo siempre comento esta cuestión, ¿no? De la inmediación de un clic entre el agresor, ¿no? Y la víctima en los casos, por ejemplo, de hostigamiento digital. Pero los consumidores y los usuarios también sufren de manera permanente el hostigamiento digital, la presión, la coacción que reciben por parte de los proveedores de servicios y de productos de la sociedad de la información. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque en términos generales, ¿qué es lo que sucede? Los consumidores y los usuarios ponen a disposición de los proveedores todos los medios y todos los canales de comunicación que tienen con ellos. Y esto es correo electrónico, teléfono, mensajería. Y de manera permanente también los consumidores reciben en la diaria correos, por ejemplo, para comunicaciones, pero comunicaciones insistentes, incisivas, seriadas, rutinarias, hasta innecesarias, ¿no? Y lo mismo sucede a través de canales más íntimos de contacto con los consumidores y usuarios, de manera tal que esas técnicas que son cada vez, a ver, más agresivas de contacto, de llegada al consumidor, terminan forzando y doblegando la voluntad de los consumidores y de los usuarios, lo cual no es menor respecto de los procesos de tomas de decisión. Y después tenemos el coartar, aquí otra práctica abusiva que de hecho hasta se canaliza como cláusula abusiva, el coartar la libertad de opinión de los consumidores y los usuarios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hace muchas charlas atrás siempre compartíamos esta cuestión de decir que los consumidores, los usuarios electrónicos ahora acceden a los foros virtuales para volcar sus opiniones, ¿no? Y que han encontrado en las redes sociales la audiencia necesaria para que los proveedores, por ejemplo, de productos y servicios digitales reconduzcan sus acciones para evitar esas conductas, obviamente, que aquejaban y que dañaban a los consumidores. El tema es que los proveedores también han aprendido en el camino de esa reconversión de las ideas de los foros en los cuales los consumidores y los usuarios se toman como ágoras para establecer sus reclamaciones con mayor efectividad. Por lo tanto, del otro lado, los proveedores, ¿qué es lo que han hecho? Buscar el modo de impedir esa libertad de opinión y hasta a través de cláusulas abusivas en las cuales, por ejemplo, les impiden a los consumidores, a los usuarios electrónicos, efectuar, por ejemplo, reviews u opiniones públicas de los productos o servicios que adquieren con ellos. Por lo tanto, bueno, las prácticas abusivas, como ven, son entidades absolutamente vivas y dinámicas. Hablamos, por ejemplo, y mencionamos al pasar en el día de hoy el botón de arrepentimiento. ¿Y cuántas veces hemos visto nosotros prácticas que dificultan la revocación de la aceptación de los productos y servicios o las devoluciones de los productos por parte de los consumidores electrónicos? Y ni hablemos de las dificultades a la hora del ejercicio, por ejemplo, de las garantías. Entonces, ¿qué evolución han tenido las cláusulas, las prácticas abusivas en las plataformas, en los productos digitales? Bueno, los diseños de interfaz por parte de los proveedores, ¿no? Diseños de interfaz que son literalmente hostiles, ¿sí? Es lo que en la industria se conoce como patrones oscuros. Esto es para que los usuarios, para los consumidores, vean de alguna forma nublada su capacidad de decisión y que estos patrones obviamente dificulten las acciones consumeriles. Por otra parte, otra de esas caras que ha tomado, otra de las facetas que ha tomado esa evolución de cláusulas y prácticas abusivas es el tema de la llamada personalización de la experiencia de los consumidores y usuarios. Obviamente los proveedores lo que hacen ha sido crecer en el extractivismo y en la explotación analítica económica de los datos de los consumidores y de los usuarios, y por ende la elaboración de perfiles ya termina siendo tanto igual o más lucrativa que lo que es la propia actividad de provisión de los productos y servicios. Y son prácticas muy complejas que pueden llevar, como bien les señalaba, desde esta perspectiva decisional. No me voy a meter con el tema del sesgo algorítmico, la discriminación, sino con el tema de la manipulación y la explotación de los intereses económicos de los usuarios y de los consumidores. Sobre todo la explotación de aquellos que tienen menos conocimientos de cómo funciona
esa publicidad y naturalmente son más susceptibles a ellas por algunas condiciones particulares de vulnerabilidad que tengan, como puede ser el tema etario. Después les había mencionado, ¿no? Recién el tema de la publicidad. La publicidad oculta, la publicidad engañosa en las plataformas ha sido realmente esa cara total, absolutamente cruel de esa evolución. Y esa publicidad oculta lo que hace es dificultarle a los usuarios, a los consumidores electrónicos que tomen decisiones verdaderamente informadas y que por otra parte se acercan verdaderamente al objetivo de lo que procuran a través de esa contratación de consumo. Y después tenemos el otro tema. ¿Se acuerdan que recién hablábamos, ¿no? De esta cuestión de los consumidores y usuarios y el ágora de las redes sociales? Y el tema es que las plataformas digitales, en lo que respecta, ¿no? A esta cuestión del acercamiento con los consumidores y usuarios y un gran diferencial de las mismas, ha sido siempre el hecho de que los consumidores y usuarios electrónicos pueden recurrir y acercarse en ellas a qué? A las reseñas, a todas las calificaciones que consumidores previos a ellos han brindado respecto tal vez del mismo producto o servicio que desean adquirir, lo cual es un servicio, obviamente, para esta sociedad de consumo. Todos los consumidores y usuarios electrónicos dicen, me conviene tal vez adquirir en una plataforma digital en la cual yo pueda ver, por ejemplo, qué otros consumidores, usuarios han opinado sobre el producto y servicio y dar cuenta de la calidad. Esto ha llegado a ver a niveles absolutamente granulares en los cuales los consumidores y usuarios interactúan con los proveedores a través, como lo vemos, en los intermediarios comerciales de Internet, donde se interactúan con los proveedores a través de preguntas, de consultas directas. Luego, con lo que serían las reviews, calificaciones que brindan los consumidores y usuarios. Y en el caso, también los consumidores y usuarios con esas calificaciones, lo que hacen a veces es aportar también fotos, lo que complementa ese elemento lúcido, ¿no? Que falta en esa contratación virtual, fotos para mostrar tal vez el defecto, la falla o la satisfacción. Y lo mismo sucede con el tema, por ejemplo, de los promedios, con el promedio, ¿no? Que se publica de esas calificaciones, el consumidor en general también obtiene una métrica de la calificación media, por ejemplo, ¿no? De ese proveedor al cual quiere adquirirle un determinado producto, un determinado servicio. Hasta allí todo muy hermoso si estuviéramos en un mundo donde la manipulación de las reseñas no existiese. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que los proveedores también muchas veces de manera activa, esto es a través, por ejemplo, del uso de bots, del uso obviamente de sistemas que lo que permiten es la réplica, por ejemplo, de mensajes positivos múltiples y demás, lo que logran es de alguna forma modular esas calificaciones. Y en la modulación de la calificación final tenemos obviamente el engaño final al consumidor, el usuario, que cree que cuando adquiere ese determinado producto o servicio en realidad está adquiriendo un producto o servicio bien reputado. Entonces tenemos ahí un grave problema, ¿no? El engaño a los consumidores y los usuarios y la afectación obviamente negativa en relación a ello. Y por otra parte también se presta a prácticas desleales. ¿Por qué? Porque si los competidores de esos proveedores también saben que todos dependen de las calificaciones, tenemos también en Internet lo que es toda esta competencia cruzada de proveedores, obviamente manipulando las reseñas de terceros, de otros proveedores que son su competencia para lograr, obviamente, posicionarse de manera más positiva con los consumidores, con los usuarios. Y después, finalmente, ¿se acuerdan las cláusulas abusivas? Obviamente hemos conversado al respecto de las mismas, ahora voy a detallarles algunas nuevas que tienen que ver con los contratos digitales. Está claro que todas las plataformas incluyen, ¿sí? No solamente las mismas cláusulas abusivas típicas, sino en particular algunas no en especial. En específico, ¿sí? Para dar cuenta de estas cláusulas abusivas puntuales que quería comentarles hoy, aquellas que habilitan la recopilación excesiva de datos, la ultraactividad en lo que respecta al procesamiento, obviamente, de los datos, las cláusulas abusivas que dificultan lo que es el ejercicio del derecho a la revocación o al arrepentimiento, naturalmente, y por otra parte, las que también prohíben a los usuarios, a los consumidores electrónicos, realizar reseñas
negativas de los productos y de los servicios comercializados, ¿no? Esto para mencionarles algunas más específicas de los entornos virtuales, junto con algunas que ya naturalmente son harto conocidas, como son aquellas cláusulas que entienden que los consumidores y los usuarios han convenido todos los términos de la contratación y que se encuentran obligados a verificar periódicamente las condiciones contractuales publicadas en una determinada página web, acordando de forma automática cualquier tipo de cambio, ¿no? Esto lo hemos visto en la práctica muchísimas veces, en las cuales se entiende por celebrado el contrato por el simple hecho de navegar en una determinada página web, ¿no? Todas estas cláusulas que les estoy diciendo, está claro que para los consumidores, los usuarios de a pie, son de difícil comprensión. ¿En qué sentido? En que los usuarios no dimensionan en términos espontáneos el efecto jurídico de estas cosas que obviamente que les estoy señalando. Y finalmente, ¿no? Algunas cuestiones también de otras evoluciones de prácticas abusivas, la falta de transparencia, la falta de control sobre los datos y, en definitiva, el problema de las estafas en línea. Está claro que todo el ecosistema de lo que son los servicios de la sociedad de información han sobreexpuesto a los consumidores y a los usuarios a estos peligros. Y esto significa un problema de cada vez una mayor y más profunda gravedad, porque no es solamente que los consumidores y los usuarios digitales están expuestos a productos, servicios apócrifos, sino al engaño por parte de los propios proveedores y también a lo que sería la explotación de los datos por parte de terceros de maneras maliciosas a través de las estafas que tienen por víctimas a los consumidores y los usuarios. Y este fenómeno de sobreexposición es muy complejo. Hoy en día, por ejemplo, solamente para mostrarles una foto, ¿no? de la desgracia de que nunca se gana en los entornos virtuales. Un consumidor, usuario electrónico, por ejemplo, perjudicado por alguna acción de algún proveedor, coloca, ¿no? en un posteo en alguna red social, estimado proveedor, me está sucediendo esto, me gustaría que lo solucionen. Acto seguido, algún representante comercial del proveedor le coloca como respuesta a ese mensaje, estimado, por favor, nos vamos a comunicar con usted de manera directa a través de otro canal. Y la realidad es que quien está observando toda esta interacción es un ciberatacante. Y quien llega primero al consumidor es quien se va a hacer, obviamente, de los datos de ese consumidor y el usuario, y según obviamente quien sea, el daño que va a sufrir el mismo. Y esta práctica promiscua se da justamente por esas mismas licencias y esas mismas situaciones que han provocado los mismos proveedores. ¿Por qué? Porque el consumidor simplemente estaría comunicándose de manera directa con el proveedor si tuviera una respuesta espontánea, inmediata, automática del proveedor de forma positiva. No estaría buscando respuestas por medios o lugares anómalos. Y también tenemos el tema de las redes sociales, donde los proveedores buscan la interacción con los consumidores y los usuarios. Y después esas interacciones, como les digo, toda la sobreexposición por parte de los consumidores y usuarios es atestiguada por los mismos ciberatacantes que luego van a buscar como target y objetivo a esos consumidores y usuarios para realizar estafas, suplantaciones digitales de la identidad, phishing contra ellos mismos. Por lo tanto, toda esta cuestión del fraude en línea también se provoca de forma retroalimentada por las propias acciones por los proveedores electrónicos. Y después finalmente tenemos el típico problema. Los consumidores, los usuarios electrónicos no encuentran recursos o apoyo para resolver estas cuestiones. Y esto es, las prácticas abusivas, es decir, cada vez que yo hablo sobre el tema de prácticas abusivas, siento que estoy hablando de un gran fantasma. ¿Por qué? Porque las prácticas abusivas son el flagelo, a ver, más silente que existe en materia consumeril. Parece que el trato indigno ha escapado, ha logrado escaparlo todo. Ha escapado las barreras de la indemnización, del daño directo, de todas las cuestiones que nosotros podemos debatir de manera previa. Y justamente son esas cuestiones, esos riesgos más a ver, impalpables que sufren de manera permanente los consumidores y usuarios, los que generan este flagelo que parece nunca acabar y que empieza a mutar y a generar situaciones cada vez más profundamente gravosas.
Entonces, el tema es, prácticas abusivas parece ser totalmente silente. Hasta que no se convierte en un daño, la práctica abusiva es ignorada por todo el sistema, por las autoridades de aplicación, los proveedores las desconocen. Por lo tanto, ¿no? En el ámbito consumeril parecemos vivir permanentemente en un fenómeno total de disonancia cognitiva. Todos vemos lo que ocurre, todo el mundo niega lo que ocurre y nadie lo indemniza. Y el problema es que estamos esperando que, en total contradicción con lo que es el principio de prevención y precaución, estamos esperando que se concrete ese riesgo y se convierta en un daño. Y eso el sistema no se lo puede permitir. No podemos permitir de vuelta que la competencia en el mercado sea en base al injusto jurídico. Esto hay que cambiarlo. Ya sea, a ver, el signo, como decirles, ideológico que se tenga, la realidad es que para ninguna base ideológica la competencia en el mercado ha sido el injusto. Por lo tanto, hay que entender que las prácticas abusivas no es otra cosa que la mala fe cristalizada en lo que respecta a la ejecución contractual. No hay que perderlo de vista. Los fraudes, las estafas, el acoso por parte de los proveedores, la pérdida de privacidad, la pérdida de seguridad, la manipulación a nivel engañoso o abusivo o vejatorio, son todos riesgos que sufren permanentemente los consumidores, usuarios de los servicios de la sociedad de la información. Y son prácticas, obviamente, abusivas que acompañan todo, que se cristalizan a veces y se manifiestan en cláusulas abusivas, pero que realmente son el ligamen de estructuras totalmente vejatorias y totalmente abusivas que no pueden pasar desapercibidas a nivel sistémico. Y entre otros riesgos que vemos es que los consumidores, los usuarios electrónicos, obviamente como consecuencia de todo este andamiaje abusivo, tienen cada vez mayores dificultades para ejercer sus derechos. Cada vez encuentran más distancia con el obtener un resultado positivo que resuelva esta situación, en particular de orden riesgoso, de orden dañoso. Y todo esto porque ni siquiera nos hemos metido en cuestiones como puede ser el tema del consumismo, de la adicción al consumo. Hasta ahora hablamos de la ludopatía. También el tema del consumo compulsivo, lo que significa a nivel digital los riesgos para la salud de los consumidores y los usuarios electrónicos cuando existe esta compulsión. Y por otra parte, también cuestiones de orden sociocultural económico, la problemática del acceso al consumo y de las brechas digitales que siguen existiendo y que no se solucionan de ninguna manera. Entonces, simplemente para cerrar la charla de hoy, creo que no hay otra respuesta a todo lo que hemos visto de vuelta a través de la prevención y de la precaución. Primera cuestión, que nosotros empecemos a entender que las plataformas digitales tienen riesgos obviamente intrínsecos. Y tenemos que entender que ese abordaje tiene que ser responsable por múltiples motivos, todos los que hemos visto, todos los que hemos charlado, obviamente, hasta el momento. Por otra parte, tenemos que seguir promoviendo la educación digital. Parece que como que creemos, ¿no?, que hemos llegado a un nivel de culturización digital promedio y que en ese sentido todos utilizan los productos y los servicios de la sociedad de la información. No se necesita seguir culturizando. No, por el contrario, hay que seguir haciéndolo. La educación digital ahora tiene que avanzar un peldaño más. Y esa educación digital tiene que convertirse en autodefensa digital. Ya no es contarle a los consumidores y usuarios, miren, hay un ecosistema virtual en el cual se pueden acceder a... Ya eso está ocurriendo entre nosotros. Lo que todavía tenemos como deuda es la protección de la privacidad, de los datos y de la ciberseguridad de los consumidores para que estén efectivamente informados de sus derechos, de sus obligaciones en los entornos digitales, cuáles son los riesgos específicos, cuáles son las manipulaciones específicas, los acosos a los cuales pueden ser sometidos, para que estos sepan defenderse. Por eso, autodefensa digital. Y por último, ¿sí?, la visibilización de todas estas problemáticas. ¿Cuál es el problema que se sigue teniendo en la actualidad? Las víctimas, lo decimos con el caso de, por ejemplo, de los hostigamientos digitales, las víctimas de estas acciones, consumidores y usuarios electrónicos, no efectúan las denuncias pertinentes.
tenemos un porcentual, sí, cada vez más interesante de gente que denuncia, que activa estos temas, que se queja, ¿no? Que hace valer su voz y su voto en el mercado, pero lo cierto es que no vemos esto de manera masiva. ¿Por qué? Porque si no, veríamos la reconducción de determinados tipos de abusos que no serían tolerados de forma masiva y de forma pasiva. Por lo tanto, bueno, tenemos este tema, todavía la deuda de visibilizar estas problemáticas y educar a los consumidores en, podríamos decir, tal vez tres cuestiones. Primero, ¿sí? Proteger siempre, siempre de manera preventiva y precautoria la información, los datos, los metadatos que se tenga de uno. Esto ha sucedido, por ejemplo, lo hemos visto con el ejemplo de este año de redes sociales, como no sé si ustedes se acuerdan, cuando Instagram activó esta propiedad del mapa y la gente se sorprendía de que de golpe su ubicación apareció publicada para todos sus contactos, para todos sus amigos. ¿Y esto por qué? Porque la gente no protegió previamente de manera preventiva, precautoria, el metadato de su geolocalización. Por algo muy simple, tenía habilitada la ubicación en su teléfono móvil y siendo usuarios electrónicos de esa plataforma, de esa red social, no había configurado dentro de los permisos que no se compartiera el dato de su ubicación. Y vieron obviamente sorprendidas sus expectativas diciendo, ¿cómo es que sale de golpe este dato? Y bueno, ¿por qué? Porque en las cláusulas que ustedes naturalmente asintieron estaba que ustedes compartían esos datos y se compartieron de forma automatizada, ¿sí? Un gran túnel en el cual todos tenían autorizaciones respectivas para hacer lo que terminaron obviamente efectuando, en desmedro de la privacidad de los usuarios y de los consumidores. Entonces, primer punto preocupante para los consumidores y los usuarios, educarlos en proteger su información personal. En segundo lugar, informarse, obviamente, el, el que más lee, el que más se informa, el que más investiga, el que más compara. ¿Por qué? Porque hasta ahora siempre también se ha educado, y esto lo intento destacar en cada una de las charlas que doy, se ha educado, ¿no?, en torno al tema de la información, hablando de información cierta, clara, detallada y adecuada. Por eso hoy no dije ni la palabra adecuada hasta el momento y me he cuidado de hacerlo. Porque cuando uno adecua la información, la manipula y la sesga. Si unilateralmente el proveedor adecua la información, está claro que la va a adecuar de conformidad con sus intereses. No lo va a hacer de manera imparcial. Y el adecuar implica siempre un descenso en la calidad informativa. Por lo tanto, nos salimos del paradigma de la información total, entonces hacemos una información moderada que discrecionalmente el proveedor adecúa para lo que él proyecta desde su posición dominante, que la parte débil en su relación estructural sería capaz de entender. Paternalismo duro y puro. ¿Sí? Alguien que dice, yo sé lo que te haría mejor saber a vos. Entonces, en función de eso, yo modulo el mensaje. Modulo, recorto, sesgo, manipulo el mensaje. ¿Para qué? Para arrancarte el sí. Esa ceremonia es lo que ha ocurrido a nivel consumeril. Y lo que también nos han enseñado muchas veces en las escuelas de leyes a los abogados consumeristas ha sido ¿qué? Que la información excesiva daña. Y que la información en exceso daña tanto como la información en defecto. Y siempre repito lo mismo, hasta ahora no he visto un consumidor dañado por saber lo suficiente, dañado por saber aquello que debía o dañado por saber mucho. Esto es algo parecido a decirle a una persona que si adquiere una maestría, un doctorado o un postdoctorado, se va a terminar dañando en su oficio. Cuanto más se sepa, mejor. Siempre. Por lo tanto, la información total como paradigma es algo que los consumidores y los usuarios tienen que ganar ahora. ¿Por qué? Porque justamente si algo nos podemos beneficiar de los medios digitales es de la horizontalización en el acceso a la información y el empoderamiento que ello significa. Por lo tanto, tenemos obviamente que cambiar esto. Aquí justo en el chat lo dicen, el conocimiento es poder. Estamos en buenas condiciones en este momento de reclamar ese poder informativo.
Ese poder informativo que se va a canalizar y cristalizar, ¿dónde? En la autonomía de la voluntad, en la autodeterminación informativa, en la libertad informática de los consumidores y de los usuarios electrónicos. Y una vez que nos informemos, aprender a ser críticos. Esto es un paso aún superior en relación al tema del conocimiento, saber qué hacer con él. Y no dejar que determinen, obviamente, los proveedores qué debemos pensar al respecto de la información que unilateralmente nos predisponen. Esto es dudar. Y allí la última recomendación, y con esto obviamente finalizo la charla, la desconfianza. En los entornos virtuales no existe de ninguna manera presunción de veracidad. Por lo tanto, la mejor protección que posee cualquier consumidor y usuario electrónico, ya sea en lo que respecta a las prácticas, a las cláusulas y a las estructuras contractuales, es la desconfianza. Hablamos del valor confianza, de lo importante que es protegerlo. Estamos frente a la crisis, les podría decir, global de la confianza de los consumidores y usuarios electrónicos. Por lo tanto, es buen momento que nosotros, obviamente, tanto operadores jurídicos del derecho como consumidores y usuarios electrónicos, nos empoderemos apropiándonos de qué? De la desconfianza. Si el sistema ya no tiene ni confianza por diseño y por defecto, ya no se la respeta como principio, ya no se respeta el principio general de la buena fe, la única acción que nos queda, y que es la acción tal vez más basal y más empoderante, es la desconfianza, la duda. Y la duda nos lleva a ese camino de informarnos más, de ser críticos, de verificar, de proteger, de prevenir y de ser precautorios. Por lo tanto, bueno, les agradezco muchísimo a todos los que han seguido la charla en el día de la fecha, tanto aquí por Zoom como a través de la página de Facebook de Microjuris Argentina. Simplemente anunciarles la semana que viene tenemos nuestro último y tercer encuentro de este ciclo de masterclass sobre la temática de Derecho del Consumidor 2. Vamos a estar conversando específicamente sobre el proveedor, sector corporativo y empresarial, la responsabilidad social empresaria y la práctica consumeril in-house. Así que bueno, vamos a cruzar hacia la otra vereda y vamos a estar charlando sobre estas cuestiones que les diría que tienen que ver con el ejercicio digno de la profesión, obviamente, de lo que es la abogacía a nivel consumeril y cuando nosotros debemos trabajar, asesorar específicamente en estas cuestiones desde la vereda de los proveedores. Las mejores maneras o las mejores formas de realizar y de ejercer estas cuestiones. Así que bueno, les agradezco muchísimo, les agradezco también muchísimo las palabras allí en el chat. Irene, te doy la palabra. Sí, gracias, Joana. Bueno, sí, ahí te están saludando y agradeciendo, como siempre, tus clases. Bueno, lunes que viene vamos a ver si nos quieren tanto Sí, que empieza la feria totalmente. judicial, pero los vamos a Venimos estar ahí, esperando, ¿eh? ahí en el post-feria, así que vamos a hacer como la inauguración Irene de las vacaciones. Claro, bueno, pero celebramos entre todos. Primero escuchamos a Joana y después celebramos que empezamos la feria. Los que estamos en Cava, ¿no? Y Provincia de Buenos Aires, hay gente que está ya de feria y amorosamente ya también se está conectando en el día de hoy. Mira, ahí ves que dicen, que claro, hay gente que está terminando la feria la semana que viene. Bueno, Sí, 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 así que gracias a los que se han conectado de verdad durante la feria y los esperamos el lunes que viene porque, bueno, jugoso también, ¿no? La tercera parte de la charla y completamos el tema entonces junto con Joana. Muchísimas gracias, un cariño grande para todos. Nos reencontramos el lunes próximo por el mismo link, mismo horario. Chau, chau. saludos a todos, muchas gracias, hasta luego.